Tema número 5. Tema número 5. El subtítulo es Predicar a los espíritus encarcelados. Amigos, este es un tema muy grande si le damos la explicación punto por punto, pero no lo voy a hacer. Yo creo que el Espíritu Santo es muy grande si nosotros le pedimos al Padre que nos ayude a estudiar, a entender la palabra de Dios. Y con lo poco que yo les voy a explicar, yo estoy seguro que eso es suficiente. No necesitamos argumentar tantas cosas. Si lo que yo les voy a presentar son textos básicos, no va a ser nada mi opinión, sino va a ser bíblico. Entonces, los entendidos entenderán, dice la palabra de Dios. Entonces, con lo poco que les voy a explicar, los pocos textos que voy a citar, será suficiente con la ayuda del Espíritu Santo para que ustedes entiendan, comprendan y puedan arrepentirse, convertirse y seguir al verdadero Dios y una verdadera doctrina. Vamos a empezar con 1 de Pedro. De una vez vamos al versículo que dice así. 1 de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Porque muchas personas sostienen de que significa que Jesús fue a predicar a los espíritus antediluvianos, o sea, la era de Noé. O algunas personas dicen que Jesús, mientras estaba muerto, les predicó a los demonios que estaban encarcelados. Pero exactamente entonces, ¿a qué se refiere esto? Em, Pueden leer todos ustedes, empieza desde el 13 y dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, vamos a leer aquí. Entonces, ese es el texto, ¿no? El texto es claro que se refiere directamente a espíritus encarcelados. Ahora, yo no quiero perder mucho tiempo, tengo que ir al grano porque si no, no vamos a poder terminar este tema. Primeramente, si en verdad cuando nosotros morimos vamos al infierno, si es verdad que cada una de las personas que se han muerto, si son buenos van al cielo y si son malos van al infierno y si son malos van al purgatorio y si son niños que no se bautizaron van al limbo y así sucesivamente cada quien tiene una opinión como también los mayas creen de que algunas de nosotros si depende cómo nos portamos en la otra vida después de morirnos podemos convertirnos en un perro, en un gato, en cualquier animal o en un árbol o en cualquier otra cosa nos convertimos. O sea que la creencia maya, la creencia azteca, la creencia um, nativa tiene una similitud con la creencia católica de que las almas después de morir uh, pasan a otra vida mejor o mala, como también el mundo pentecostal, el mundo protestante, lo creen así y lo aceptan así. Ellos creen de que hay un infierno basado en, en Lucas 16, creo yo, donde está la historia de Lázaro y el rico. Y ahora ya con este texto, pues ya todos los pentecostales y toda la iglesia católica y todos ya creen de que sí existe uh, una vida después de la muerte. Ahora, voy a leer unos textos aquí en contraposición de lo que ustedes creen, en contraposición de los que creen de que existe un purgatorio, que existe un infierno, que existe un limbo
y sucesivamente que, que, que el cuerpo después de morir se va se va al cielo o al infierno. Ahora, voy a leer unos textos aquí como punto de referencia que va en contraposición en la manera como ustedes interpretan eh, esa, ese texto de Primera de Pedro 3:19 que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que piensan que los espíritus encarcelados eran personas que se habían muerto, pero que siguen viviendo. Su cuerpo muere, pero hay un alma, hay algo que sale y siguen viviendo. Entonces voy a leer estos textos en contraposición de los que dan una mala interpretación de ese texto. Vamos a empezar con Job 14, versículo 10 al 12, y dice así: Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Una pregunta que hace Job, dice, ¿dónde estará él? O sea, el hombre se muere, perecerá, o sea, se muere, ¿y dónde estará él? Versículo 11. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y vuelve a levantarse, y no vuelve a levantarse, perdón, no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Qué les parece este texto en contraposición de lo que ustedes, la manera como interpretan Primera de Pedro 3:19? Vamos a leer otro texto. No quiero dar explicaciones porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Si no, vamos a llevar 2, 3 horas aquí explicando esto. Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué les parece lo que dice este Salmo 146:4? Vuelvo a repetir, pues sale su aliento, dice, o sea, su soplo de vida sale. La persona cuando muere, sale su aliento. Y luego el cuerpo regresa, dice, la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice, vuelve la tierra, pero no dice su alma vuelve, su cuerpo vuelve a la tierra y su alma vuelve a Dios. ¿Así dice? No, ¿verdad? No dice así, sino directamente dice que sale su aliento y luego el cuerpo vuelve a la tierra. Y encima de eso, dice, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, que ya no va a poder pensar, ya no puede mirar, ya no puede ver, ya no puede juzgar. Un muerto no, ya no puede decir, su alma no puede decir, ah, qué lástima que están sufriendo mis nietos, mis hijos, o por qué se portan así. Ya no puede decir eso porque sus pensamientos perecen. Su cuerpo muere el 100%. Solamente el aliento es el que sale y sobrevive. Pues porque eso es lo que dice el versículo 4 de Salmo 146:4. Dice, pues sale su aliento. Ve. Ahora, Eclesiastés 9:5 dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Otra vez otro texto en donde habla sobre la memoria puesta al olvido, o sea que ya no va a poder pensar después de muerte, ya no puede recordar, ya no puede pensar, no puede pensar en el futuro. Ya no se da cuenta, ya no puede juzgar lo que está pasando en la tierra, no puede sentir, porque ya no tiene pensamiento, ya no tiene nada. Vamos a leer Eclesiastés 9:10 y disculpen que yo tengo que es nomás leer y una media explicación porque si no nos alcanza el tiempo. Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué les parece este otro? Todo lo que viniere, dice, a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.
O sea, todo lo que piensas, mientras estás vivo, todo lo que piensas, todo lo que deseas, todo lo que quieres, hazlo. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, el Seol es el sepulcro. A donde vas no hay obra, no hay obra, o sea, no hay movimiento, no hay nada que hacer, ni trabajo, ya no puedes trabajar, ni ciencia, o sea, que se acaba todos los conocimientos, ya no puedes pensar en el futuro, ya no puedes pensar en el presente, en el pasado, no puedes tener lástima, no puedes inventar algo, no puedes hacer nada. Es más, el último dice, ni sabiduría. Continuamos rápidamente en 1 Corintios 15, 16 al 18, dice así. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15 dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, aquí terminamos. Queridos amigos, entonces estos son los textos que van en contra en la manera como ustedes interpretan Primera de Pedro 3:19 con la idea de ustedes que después de que una persona se muere, su alma sale y se va y regresa, se va al cielo si se portó bien, al infierno si se portó mal, o al limbo. Los textos que yo leí son bíblicos y van en contra de lo que ustedes, cómo interpretan Primera de Pedro 3:19. Analízalo, por favor. No quiero dar tanta opinión aquí, por eso saqué todos esos textos para que ustedes, para que la palabra de Dios dé testimonio y de lo que ustedes creen, la manera como creen ustedes de que existe una vida para las personas que han muerto y que hay otro mundo para ellos, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19. Mientras aún descansaba en la tumba, para ellos, su espíritu descarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, esta idea es bíblicamente inaceptable porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Según Hebreos 9, 27 al 28, leamos lo que dice. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Otra vez, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Todo ser humano muere una sola vez, no dos veces, no tres veces, y luego el juicio. Entonces Jesús le predicaría a quienes ya no tenían más posibilidad de salvación. Pregunta. Paralelamente y, ante todo, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, pregunta,
¿Por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon a predicar? Son preguntas en que ustedes se van a ir haciendo, formulando para ir cayendo en razón, en juicio. Exactamente qué significa, qué interpretación se le da a Primera de Pedro 3:19. También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, que muchas personas creen eso. Muchas personas creen de que Primera de Pedro a 3:19, cuando dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, algunas religiones creen que fue a predicar a los demonios. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad, según Efesios 6:12, Primera de Pedro 5:8. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, según Judas 6 nomás. Judas nomás tiene un capítulo, entonces es Judas 6, sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar que Primera de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. No sé si esto entendieron ustedes. O sea que para ir quebrando el versículo, en Primera de Pedro 3 se estaba refiriendo a los, según en el versículo 19, se estaba refiriendo a los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu griego es neuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento, según 1 Corintios 16:18 y Gálatas 6:18, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado, en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentemente se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente. Hebreos 11:7. Y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, segunda de Pedro 2:5. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de los que significa ser fiel, no son un comentario sobre el estado de los muertos. Queridos amigos, hoy sí, voy aquí a dar una pequeña explicación según yo entiendo referente a la Biblia y no quiero comentar mucho. Analicen, por favor, pídenle ayuda al Espíritu Santo porque si no, no van a entender. Si ustedes van a querer entender por su propia cuenta, no van a poder. Hay muchos que discuten, hay muchos que argumentan, hay muchos que se empiezan a enojarse con otras personas porque no entienden lo mismo como ellos entienden un versículo. Y pues no es así. Hay que dejar que Dios nos haga entender sin usar la mente humana, o sea, la fuerza humana, sino dejar que Dios, que el Espíritu Santo nos explique. Para empezar, Primera de Pedro 3:18 al 20 dice así. Pasaje contradictorio, ¿no? Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es el 19. Ahora el versículo 20 dice así, los cuales en otro tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, esto de los espíritus encarcelados se está refiriendo a la era de Noé, la gente que desobedeció y no quiso escuchar cuando Noé estaba predicando. Dice en el 20, dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes.
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en el cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3:18 al 20. Por favor, lea muchas veces esto, que a los espíritus encarcelados se está refiriendo a los antediluvianos, no a los demonios. Ahora, voy a citar unos textos aquí. Bueno, voy a citar unos textos bíblicos y también voy a leer aquí con ustedes estos textos bíblicos para ir como ir entendiendo eh, la palabra de Dios, y voy a usar una Biblia Reina Valera de 1909. Tal vez a usted no le guste, pero creo que está mejor que otras Biblias. Para empezar, vamos a leer Romanos 8:11, y todos estos versículos que voy a leer es para explicar Primera de Pedro 3:19, en donde dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Y si es verdad que Jesús después de morir, él estuvo predicando muerto. Ese es el punto que vamos a describir. Vamos a ver Romanos 8:11. Vamos nomás a tomar de referencia Romanos 8:11 y dice así, Romanos 8:11. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Para empezar, ¿qué es un espíritu? Vamos a empezar aquí a preguntar, a cuestionar, porque si se dan cuenta, aquí en el versículo 19 de Primera de Pedro 3:19 dice así otra vez, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados, espíritus encarcelados, repítalo eso en su mente, espíritus encarcelados. ¿Qué es un espíritu? Es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora ya leímos lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿y quién es el espíritu de aquel que levantó de los muertos? Eso está hablando de Jesús, ¿no? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿qué es un espíritu? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué es un espíritu? ¿Y de dónde viene ese espíritu? Ese espíritu viene del Padre y del Hijo. Si ese espíritu mora en nosotros, entonces nosotros seremos vivificados y seremos resucitados. Para empezar, ese es el primer texto. No quiero dar mucha opinión, espero que usted haya entendido, porque el punto aquí es que usted asimile y estudie estos versículos. Los voy a dejar abajo en YouTube para que usted los estudie. Ahora vamos a leer Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. A ver qué dice Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Y dice así. Y a la congregación de la iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos ya perfectos. Entonces, ¿qué es un espíritu?
basado en lo que dice la Biblia aquí, basado en lo que dice Hebreos 12:23. Dice, y a los espíritus de los justos ya perfectos. Entonces, ¿qué era un espíritu aquí? Dice, el espíritu de los justos ya perfectos. O sea, se está refiriendo a los humanos. Leamos otra vez Hebreos 12:23. Y a la congregación de la iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos. Y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos ya perfectos. Entonces, ¿qué es un espíritu? Es un ser humano. Según lo que dice, según basado en la Biblia aquí, el espíritu es el ser humano. No quiero dar mucho comentario. Vamos a leer el siguiente versículo, porque si no, nunca vamos a terminar. Vamos a ver lo que dice Números 16:22. Números 16:22. Números 16:22. Y dice así. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Ahí paramos. Entonces, un espíritu, ¿qué es un espíritu? Según lo que la Biblia dice aquí, Números 16:22, lo repito y dice, y ellos se echaron sobre sus rostros, o sea, los israelitas se echaron sobre su rostro, se agacharon su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un varón el que pecó y te airarás contra toda la congregación? Dios de los espíritus de toda carne. Espíritus es en plural y se refiere al ser humano. Se refiere, en ese entonces se refería a los israelitas. Y otra vez repito, y ellos se echaron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Repita esto, estudie con la ayuda del Espíritu Santo. No le voy a explicar mucho porque si no nos va a ir mucho tiempo, ya llevamos 18 minutos. Y si no, nunca vamos a, si no nos va a tomar mucho tiempo. La palabra es clara, no es difícil de entender. Usted no puede decir no entiendo, porque claro que sí tienen que entender a través del Espíritu Santo, no de un ser humano, a través del Espíritu Santo. No pide ayuda a un pastor, no le vaya a pedir ayuda a un anciano, no le vaya a pedir favor a nadie. Usted estudie por su propia cuenta. Usted agarre su Biblia y póngase en oración con su Padre, el Hijo, y usted estudie con oración, pidiendo al Espíritu Santo, y Él le va a revelar a usted lo que significa su palabra, para que entienda de que esa doctrina que cuando usted se muere sale un hambre, sale un alma y se va al cielo, es una mentira, es una falsedad. Entonces, ya leemos que, que el Dios, o sea, Padre, Hijo, Dios de los espíritus, o sea, Dios de los seres humanos, en otras palabras. Otra vez quiero repetirle a usted y no quiero dar mi opinión. Números 16:22 dice así, y ellos se echaron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Dios de quiénes? Espíritu de toda carne. Ahora vamos a ver otro versículo, otra prueba más.
Vamos a Números 27:16. Números 27:16. Números 27:16. A ver qué dice Números 27:16 y dice así. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. El pueblo de Israel rogándole a Dios que ponga un varón sobre la congregación. Pero ellos lo dicen así, ponga al Señor, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. ¿Qué dijimos que era un espíritu? Un espíritu se refiere al ser humano. Vamos a leer otro texto. No quiero dar mi opinión. Yo quiero que usted quiebre un poco su cabeza y entienda exactamente esto. Vamos a ver Lucas 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vamos a buscar Lucas 4:16. 4:16 dice así. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Dice el 17. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Para poner en libertad. Entonces, en otras palabras, Primera de Pedro 3:19, que dice, en el cual también fue a predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Cristo, lo que dice aquí, que Él vino para poner en libertad a los quebrantados, poner en libertad. O sea ¿cuál es el opuesto de la palabra libertad? ¿Acaso no lo opuesto no es cárcel, no es prisión, no es esclavo? Lo opuesto de la palabra libertad es cárcel. Entonces, cuando dice el Señor Jesús aquí en Lucas 4:18, en donde dice que para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, o sea, sacar de la cárcel. Sacar de la cárcel a los cautivos y darles libertad. También no quiero darle mucha explicación, se lo voy a dejar para que usted estudie eso. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Y dice así. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, me envió a predicar a los abatidos, a atar
las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Qué tiene que ver este pasaje de Isaías 61:1 cuando habla y dice así, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel? ¿Qué entiende usted? ¿Qué diferencia le hay a usted las frases donde dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel? ¿Qué entiende usted en contraposición de Primera de Pedro 3:19, en donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Acaso no se refiere al ser humano que está esclavo, está encarcelado por el pecado? Cristo vino a dar libertad, a sacar de prisión y a ponerlo en libertad, que también lo mencionó Isaías. Se lo voy a dejar a usted para que usted estudie eso. Primera de Pedro 1:10. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Y dice así, de la cual salud los profetas y que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido diligentemente buscado. Primera de Pedro, déjame ver, Primera de Pedro 1:10, Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Vamos a empezar desde el nuevo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido diligentemente, buscado. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús, ¿no? Que los profetas habían hablado que iba a traer salud a todos nosotros los seres humanos en pecado. Y que hemos inquirido diligentemente, porque lo buscamos. Y que, o en otras palabras, lo hemos obtenido conocimiento con diligencia, porque lo hemos buscado. Entonces, ¿quién es ese personaje que nos vino a sacar de la cárcel? Que hablaron los profetas, que profetizaron de la gracia que ha de venir. ¿Quién es ese? ¿Acaso no es Jesús? Se los dejo de tarea para que ustedes estudien. Vamos a leer el último versículo, segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:5. A ver qué dice. Dice así. Este es el último pasaje. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tomándolas en ceniza, poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor, reverencia de Dios. Segunda de Pedro 2:5 habla sobre los antediluvianos. Dice, y si no perdonó al mundo viejo, o sea que no perdonó. ¿Cómo es posible entonces la palabra se contradice y viene Jesús? Primero dijo que no perdona. Pedro dice que no perdonó y luego Jesús dice que los perdona. Entonces Jesús quedaría como mentiroso.
porque su misma palabra dice que Él no perdona a los antediluvianos. Dice, se los leo otra vez, 2:5, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con estas 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Dice, no perdonó, pero no dijo perdonará, o ya los perdonó. El, Pedro dice, no perdonó al viejo mundo, o sea, a los antediluvianos, mas solamente guardó a Noé y su familia, predicador de justicia, con otras 7 personas. Y luego trajo el diluvio sobre esas personas que no le escucharon, no escucharon a Dios. Queridos amigos, hasta ahí vamos a dejar, se los dejo de tarea para que ustedes vayan estudiando y como les digo, no quiero hacer muchos comentarios, prefiero dejarle estos pasajes a ustedes para que lo estudien y vayan comprendiendo, entendiendo a través del Espíritu Santo y no a través de pastores, no a través del ser humano, no a través de otras personas. Por favor, cuando usted tenga una duda, abra la Biblia, escudriñe la Biblia. No se olvide, la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Solamente usted puede confiar en la interpretación de la Biblia, solamente usted puede confiar en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Son los únicos que lo pueden llevar al entendimiento, a comprender las doctrinas para que usted sea un hombre de Dios. Eso es todo, aquí lo dejamos. Tengan ustedes una buena noche, un buen día, una buena mañana. Será hasta el próximo estudio. Y si en dado caso usted tiene alguna pregunta más, por favor siéntase libre de dejar un comentario. Hasta pronto.